Solo soy un CEO que ha dedicado por completo su vida a construir su carrera. Y aún así terminé siendo tratado como un plan de respaldo, un pagafantas destinado a limpiar el desastre de otro. Todo esto ocurrió porque mi amor de la infancia se enamoró de un don nadie sin un centavo. Lo amó con pasión, sin pensar en las consecuencias, y al final, por despecho, se fue del país estando embarazada, lo que jamás esperé. Sin embargo, fue que años después regresaría, y traería consigo a un niño pequeño, bloqueando mi coche de frente. Cuando me vio de nuevo, su rostro se sonrojó con una dulzura tímida y claramente fingida, pero lo primero que dijo me dejó completamente atónito. «Jor, tu hijo está aquí, ¿no quieres decirle algo?» Antes de que pudiera reaccionar, extraños comentarios superpuestos comenzaron a flotar ante mis ojos. Por fin una protagonista inteligente. El protagonista solo sabe hacer berrinches, la verdad. El segundo protagonista masculino tipo perro leal es mucho mejor. Segundo protagonista masculino. Acepta de una vez. Claro, el niño es de ella y del protagonista, pero si lo tratas bien, seguro te verá como su verdadero padre. Exacto. Este niño es un genio prodigio, déjale tu empresa para que practique. Aunque quiebre, será una gran experiencia para su crecimiento. Apresúrate y coge al niño. Mejor aún, llévalos a comprar un anillo de diamantes ahora mismo. Registra el matrimonio mañana y deja que el protagonista vea lo enamorados que están, haz que ese cabrón sufra. Mirando la actuación pretenciosa y exageradamente delicada de mi amor de la infancia, y esos comentarios absurdos que desafiaban toda lógica, me quedé en silencio. Todos parecían tan emocionados que casi pensé que algo bueno estaba ocurriendo, y resulta que solo querían que yo fuera el que recogiera los pedazos. No solo debía asumir felizmente el papel de padre, sino también entregar la empresa que construí con mi sangre y sudor, para que este niño cualquiera la usara como campo de práctica y la llevara a la ruina. ¿Esta gente siquiera es humana? ¿Ya no queda ni un poco de justicia? Al pensarlo, el agotamiento de todo un día de trabajo se transformó al instante en una ira desbordante. Empujé la puerta del coche y bajé. Entonces levanté la mano y le di una bofetada a mi amor de la infancia, gritando: «Lucía, ¿acaso alguna vez te he tocado siquiera con un dedo? ¿Diste a luz a este niño mediante algún tipo de conexión telepática conmigo? Creo que cuando regresaste a este país, olvidaste traer tu cerebro contigo». Capítulo 1. Los comentarios superpuestos estallaron en conmoción. «Mierda, ¿qué está pasando? ¿Por qué le pegó?» Segundo protagonista masculino. «¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está tu personalidad de amante devoto?» Aunque la protagonista no te lo haya dicho antes, lo hizo por tu reputación. Ahora mismo, nadie en el país conoce la identidad del niño. Si simplemente lo reconoces, entonces es tuyo. Exacto. La protagonista te dio una oportunidad perfecta para asumir la responsabilidad. ¿Cómo pudiste tirarla por la borda con tus propias manos? Bah, pobre protagonista, la rechazó el protagonista masculino. Y ahora incluso el segundo protagonista masculino la golpea. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Te atreviste a golpear a nuestra protagonista? Segundo protagonista masculino. Estás acabado. Maldigo a tu empresa para que quiebre. Bajo la abrumadora avalancha de insultos, Lucía se sujetó la mejilla hinchada, completamente atónita. Simplemente no podía entenderlo, ni tampoco aceptarlo. El amigo de la infancia que siempre había estado frente a ella desde pequeños, protegiéndola de todas las tormentas, que toleraba todos sus caprichos y cumplía cada uno de sus deseos. ¿Cómo podía haberla golpeado de verdad? El niño pequeño que le sostenía la mano me miró con una ferocidad y un odio completamente impropios de su edad, pero tras evaluar la evidente diferencia física entre nosotros, no se atrevió a actuar. En cambio, tropezó hacia adelante y se lanzó a los brazos de Lucía, su voz volviéndose instantáneamente llorosa, con una actuación impecable. «Bah, mamá, no quiero a este papá, da mucho miedo». El impacto hizo que Lucía recuperara el sentido. Se obligó a agacharse y abrazarlo. Cuando volvió a mirarme, sus ojos ya estaban llenos de lágrimas, como si hubiera sufrido una injusticia insoportable. «Jor, sé cómo pudiste golpearme. He estado tanto tiempo en el extranjero, y lo primero que hice al volver fue traerte a nuestro hijo. Aunque ya no me ames, aunque hayas llegado a despreciarnos, no deberías golpearme delante del niño. De verdad no esperaba que fueras ese tipo de hombre que juega con los sentimientos de alguien y luego la abandona. Me equivoqué contigo». Su voz temblaba de emoción. Sus acusaciones eran vívidas y convincentes. Si un extraño estuviera presente,
Probablemente pensaría que yo era un completo cabrón que jugó con sus sentimientos y abandonó tanto a la madre como al hijo. Al ver su rostro, mintiendo con tanta facilidad sin siquiera parpadear, una oleada de náusea surgió dentro de mí. En mis recuerdos, Lucía y yo crecimos juntos como amigos de la infancia, siempre llevándonos bien. Incluso nuestras familias solían bromear llamándonos futuros parientes políticos. Para mí, Lucía nunca había sido más que una chica dulce y bien educada de al lado, como una hermana menor. Más tarde, fue a la universidad y conoció a ese supuesto amor a primera vista, un compañero mayor del que se enamoró perdidamente. Sin remedio, ese hombre debía de ser el protagonista masculino mencionado en esos comentarios superpuestos. Su amor ardió con intensidad, tan intensa que en menos de medio mes ignoraron la oposición de ambas familias e insistieron en casarse. Aún recuerdo cómo los padres de Lucía vinieron a buscarme entonces, con expresiones incómodas y preocupadas, preguntándome qué debían hacer. Pero yo nunca había albergado sentimientos románticos por Lucía. Como mucho, me preocupaba por ella como un hermano mayor por una hermana menor, ya que había encontrado lo que creía ser el amor verdadero. Lo único que podía hacer era darle mi bendición. Cuando se casaron, incluso asistí como su hermano del lado de la novia, por el afecto de antaño. También le di a ese compañero mayor ambicioso pero sin bases un pedido comercial de tamaño moderado para su startup, como regalo de bodas. ¿Y qué pasó al final? Ni siquiera un año después del matrimonio, se difundió la noticia de que su relación había colapsado, y Lucía insistió en irse al extranjero. En ese momento, mi empresa, Naranja, estaba en una fase crítica de preparación para salir a bolsa. Estaba abrumado de trabajo y solo supe por la madre de Lucía que ella seguía viva, así que no presté más atención. Nunca, ni en mis sueños más descabellados, habría imaginado que, después de varios años, lo primero que haría al regresar, sería aparecer con un niño, bloquearme abajo de mi empresa, y exigirme sin vergüenza que asumiera la responsabilidad como padre, y a juzgar por esos comentarios superpuestos. Estaba claro, primero había sido rechazada por el protagonista masculino tras regresar. Y solo entonces se acordó de mí, este supuesto hermano, mirando ahora a Lucía, mintiendo sin siquiera parpadear. Simplemente no podía reconciliarla con la niña que solía seguirme a todas partes. El tiempo, realmente es algo aterrador. Convierte a las personas en imitaciones humanas. Capítulo 2. Al verme en silencio, Lucía pareció malinterpretar algo. En sus ojos apareció de repente un destello de esperanza y satisfacción oculta. Se apresuró a hablar, intentando apelar a los sentimientos. Jor, lo sabía. Sabía que aún sientes algo por mí. ¿Olvidaste que cuando éramos niños dijiste que te casarías conmigo cuando crecieras? Íbamos a tener un hijo y una hija, y ahora Jordan ya es así de grande. Nuestra promesa ya se ha cumplido a la mitad. Empujó con fuerza al niño en sus brazos, apurándolo. Jordan, rápido, llámalo papá. Él es tu papá. El llanto del niño se hizo aún más fuerte, enterrando la cara en su pecho y negándose a levantar la cabeza. Parece que realmente no entiendes el idioma humano, dije con expresión fría, sacando directamente el teléfono, desbloqueándolo y marcando un número con decisión. Hola, quiero denunciar un caso. Una mujer llamada Lucía ha estado inventando hechos y, en público, afirma abiertamente que su hijo es mi hijo biológico, utilizándolo para difamarme maliciosamente y ejercer presión moral sobre mí. Esto ya ha afectado gravemente mi reputación personal y también podría causar un impacto negativo significativo en la reputación y el funcionamiento normal de mi empresa. El Grupo Naranja. Sí, la dirección es el estacionamiento subterráneo, zona B, del edificio central del Grupo Naranja. Por favor, envíen a alguien lo antes posible. Al escuchar mis palabras, los comentarios superpuestos estallaron al instante. Segundo protagonista masculino. ¿Qué acabas de hacer? La protagonista confiaba tanto en ti, te veía como su último apoyo, ¿y tú llamas a la policía para arrestarla? ¿Sigues siendo humano? Dios mío, la pobre protagonista pensó que encontraría consuelo contigo, y resulta que eres más frío que el protagonista masculino. Aunque realmente no quieras aceptar a la protagonista y al niño adorable, no puedes llamar directamente a la policía. ¿No podían sentarse a hablar tranquilamente? Dios, si entra en la comisaría, ¿qué pasará con la reputación de la protagonista? ¿Cómo va a enfrentarse a la gente después? No existe la posibilidad de que lo que hizo la protagonista sea, básicamente, tratar al segundo protagonista masculino como si fuera un idiota total. ¿Su reputación no cuenta? Es normal que se enfade. ¿Qué quieres decir con normal?
dejando los hechos de lado. El segundo protagonista masculino también tiene la culpa. Traidor. Cállate. Que la protagonista le deje hacerse cargo es un honor para él. Tras esa oleada de comentarios, Lucía pareció finalmente procesar toda aquella información abrumadora y darse cuenta de lo que yo había hecho. Capítulo 3. El color desapareció por completo del rostro de Lucía. Me miró como si fuera un desconocido, con los labios temblorosos. Jor, ¿sabes lo que estás haciendo? Colgué el teléfono y la miré como si fuera una idiota. Lucía, no solo tienes el cerebro averiado, sino que también estás sorda. Estoy llamando a la policía. No puedes llamar a la policía. ¿Cómo puedes hacerlo? Gritó de repente, completamente fuera de control, con el rostro cubierto de lágrimas. Jorge, ¿cómo puedes ser tan cruel? Aunque no me quieras a mí ni al niño, no puedes tratarnos así. Podemos sentarnos y hablarlo. Seguro que hay una solución. ¿Hablarlo? Di un paso hacia adelante, con tono sombrío, aprovechándote de que fuimos amigos de la infancia para obligarme, sin ningún límite, a hacerme cargo como un pagafantas. Y como no lo acepto, ¿ahora me acusas de ser cruel? Desde el principio hasta el final has sido tú la que ha provocado todo sin vergüenza, y al final resulta que toda la culpa es mía. Lucía, ¿estos años en el extranjero solo te enseñaron estas tácticas tan bajas y descaradas? No hay nada que hablar con alguien como tú, que ni siquiera entiende el lenguaje humano. Cuanto más hablaba, más enfadado estaba. Volví a levantar la mano y lancé otra bofetada. ¡Paf! Otro golpe extremadamente fuerte impactó en la otra mejilla. La fuerza fue tal que gritó de dolor y cayó al suelo. Con el peinado cuidadosamente arreglado completamente deshecho, luciendo miserable. La miré desde arriba, una a cada lado. 2 marcas de bofetadas se distribuían simétricamente en su rostro. Observando con detenimiento, noté que el segundo golpe había sido demasiado fuerte y la hinchazón no era perfectamente simétrica. Así que, bajo la mirada aterrorizada de Lucía y entre los comentarios superpuestos que gritaban, ¿otra vez? Es un demonio. ¿Ahora va a ajustarlo para que quede simétrico? Levanté la mano una vez más con total calma. ¡Paf! El tercer golpe cayó exactamente en el mismo lugar, ajustando la simetría. Bien, ahora se veía mucho mejor, perfectamente equilibrado. Lucía quedó mareada, con los oídos zumbando, tirada en el suelo. Ni siquiera podía llorar, solo se cubría la cara, mirándome con una mezcla de terror e incredulidad. El niño pequeño se encogió a un lado, demasiado asustado para seguir actuando, temblando en silencio. Pronto, el sonido de las sirenas policiales se acercó. La policía llegó rápidamente. Tras entender la situación, llevaron a Lucía, que casi no podía caminar, y al niño al coche patrulla. Como denunciante y parte involucrada, naturalmente conduje hasta la comisaría para colaborar con la investigación. Después de realizar una prueba de paternidad, se confirmó rápidamente que no tenía ninguna relación biológica con el niño, dado que el Grupo Naranja es una empresa estrella local y un importante contribuyente. Y yo, como su presidente, soy un empresario bastante influyente. La policía manejó el caso con gran eficiencia. Lucía fue enviada directamente a prisión por difamación. Antes de entrar, con el rostro lleno de desesperación y un último rastro de esperanza, me miró con lágrimas en los ojos. Jor, cuando éramos niños dijiste que te casarías conmigo, ¿cómo puedes tratarme así? Cuando era pequeño, decía que quería ser astronauta, y aún así, aquí estoy, caminando en el suelo como todos. No. La interrumpí con una mueca fría. Puede que yo no pueda volar, pero puedo hacerte volar a ti. Lucía, si eres lista, compórtate bien ahí dentro y reedúcate. Capítulo 4. Después de enviar a Lucía a prisión, volví a mi vida habitual, ocupada pero tranquila, pero al mismo tiempo, no bajé la guardia. Tenía la sensación de que ese problemático dúo de madre e hijo no se rendiría tan fácilmente. Especialmente ese niño de mirada siniestra, si los comentarios superpuestos lo llamaban niño prodigio genio. Definitivamente no era tan simple como aparentaba. Efectivamente, poco después, los comentarios frente a mis ojos volvieron a agitarse frenéticamente. A diferencia de antes, esta vez no había ira ni reproches. Las palabras estaban llenas de burla y regodeo. Ah, el niño prodigio genio va a entrar en acción. El genio está en línea. Date prisa y hackea el sistema de Naranja para darle una lección a este maldito segundo protagonista masculino. Sí, saca toda la información de su empresa y públicala. Haz que quiebre, que se arrodille llorando y le pida perdón a mamá. Vamos, pequeño,
Que mamá pueda vengarse depende de ti. Al ver esos comentarios, una sonrisa fría se dibujó en mis labios, tal como esperaba. ¿Querían usar métodos de hacker para destruir mi empresa? Gracias por el aviso. Inmediatamente di la orden de que el departamento de ciberseguridad del grupo desplegara una red completa. No solo reforzamos todas las defensas, sino que también colocamos varias trampas llenas de datos falsos, esperando a que ese niño prodigio cayera en ellas. Mirando el ritmo que marcaban los comentarios, fui directamente al centro de seguridad y di instrucciones precisas. Computadora número 2. Mueve el ratón 5 centímetros a la derecha. Correcto. El objetivo está a punto de aparecer. Invadirá ese archivo. Sigan el plan. Recuerden, quiero su dirección física exacta. Sí, presidente Wang. Las respuestas firmes del equipo técnico resonaron a mi alrededor. Me recosté en la silla, observando la brillante vista nocturna de la ciudad a través de la ventana. Vamos, pequeño bastardo, déjame ver de qué eres capaz. Tú, el niño prodigio genio al que esos comentarios han puesto por las nubes. A ver si tú haces quebrar a Naranja primero, o si yo te envío antes a reunirte con tu madre. Gracias a mi aviso, el equipo técnico obtuvo resultados rápidamente. Presidente Wang, el pez ha mordido el anzuelo. Su técnica es bastante complicada. Ha esquivado varias capas de defensa y ha ido directo a nuestra zona de datos centrales. Está descargando una gran cantidad de archivos falsos. La señal ya ha sido rastreada. El origen está en una vieja zona residencial al oeste de la ciudad. La dirección exacta es... Muy bien, monitorización en tiempo real. Asegúrense de que todas las operaciones queden registradas. Dejen que se lleve los archivos, pero no demasiado rápido. Mantengan activa la señal de rastreo, ordené con calma. Al mismo tiempo, llamen a la policía, digan que un hacker está robando secretos comerciales importantes de mi empresa y que ya tenemos su ubicación. Sí. La policía, al recibir la denuncia del Grupo Naranja, le dio máxima prioridad y actuó rápidamente. Resultó que el niño probablemente llevaba demasiado tiempo en el extranjero y no entendía la rapidez y eficacia de la policía local. Cuando los agentes irrumpieron en el lugar, el niño llamado Jordan ni siquiera había terminado de descifrar los archivos descargados. Fue atrapado con pruebas en la mano. Los registros en el ordenador eran claros e irrefutables. Poco después, tras ser notificado por la policía, acudí a la comisaría. Mientras realizaba los trámites, vi a Jordan, cabizbajo, retenido temporalmente en la sala de espera. Los comentarios superpuestos estallaron como un avispero. Imposible, absolutamente imposible. ¿Cómo pudo fallar el niño? Es un genio. Seguro que el segundo protagonista masculino usó trucos sucios. ¡Qué despreciable! Bah, ¿mi niño prodigio está en la cárcel? ¡Qué trama tan horrible! Autor, sal y da la cara. Se acabó. ¿Qué hará la protagonista cuando salga? El futuro del niño ha sido destruido por este malvado segundo protagonista masculino. ¿Y si consideramos que el niño primero intentó cometer un delito para destruir la empresa del segundo protagonista? ¿No sería esto cosechar lo que sembró? ¿Y qué? Solo es un niño. ¿Por qué el segundo protagonista se pone a discutir con un niño? ¡Qué corazón tan oscuro! Me arrepiento de haber leído esto. Ustedes ya me contaminaron el cerebro. Necesito urgentemente un cerebro limpio para seguir leyendo. Estoy de acuerdo. Ahora solo espero que el segundo protagonista elimine a estos imitador humanoide para vengar mi cerebro. Vamos. Segundo protagonista. Capítulo 5. Al oír los pasos, Jordan levantó la cabeza apresuradamente. Cuando vio que era yo, su rostro se llenó instantáneamente de miedo y súplica. Tío, me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. Solo estaba demasiado enfadado. Quería vengar a mi mamá. No pensaba realmente cometer un delito, ni quería causarle pérdidas. Por favor, tenga en cuenta que no llegué a hacer nada. Perdóneme. ¿Vengarte? ¿No pensabas cometer un delito? ¿No causaste pérdidas? Lo miré y suspiré lentamente, sin el menor rastro de compasión en la voz. Jordan, tus valores ya están podridos desde la raíz, igual que los de tu madre. Tu madre inventó rumores y difamó, y fue castigada por la ley. Sin embargo, tú me consideras tu enemigo. Invadiste ilegalmente el sistema de mi empresa y robaste secretos comerciales. Las pruebas son irrefutables. Y aún así dices que como no lo lograste, no cuenta como delito. Abogados son, giré la cabeza hacia el prestigioso abogado que había contratado. Por favor, asegúrese de buscar la pena máxima. El abogado Son se acomodó las gafas de montura dorada. Presidente Wang, puede estar tranquilo. Muy pronto, debido a la gravedad del caso,
robo de secretos comerciales y a la naturaleza especialmente maliciosa de sus acciones. Aunque Jordan era menor de edad, fue enviado a un centro de menores para recibir un periodo considerable de educación y corrección. Meses después, Lucía finalmente fue liberada, ya que su difamación no había causado consecuencias extremadamente graves y mostró una actitud relativamente cooperativa al admitir su culpa. Lo primero que hizo al salir fue averiguar noticias de su hijo. Cuando supo que su niño prodigio no solo había fracasado, sino que además había sido enviado a un centro de menores por sus actividades de hacker, se derrumbó por completo. Sin importarle nada, corrió directamente al edificio central del Grupo Naranja y, como una loca, se quedó esperando en el camino por donde yo salía del trabajo. Apenas crucé la puerta, se abalanzó sobre mí, pero enseguida fue detenida por los guardias de seguridad. Con los ojos enrojecidos, luchaba desesperadamente, su cabello estaba desordenado, su pecho subía y bajaba con furia, y su voz era tan aguda que casi perforaba los oídos. Jorge, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo puedes ser tan despiadado? No quisiste casarte conmigo, no quisiste reconocer al niño, eso lo puedo aceptar. Pero ¿cómo pudiste meterte con Jordan? ¿Cómo pudiste enviarlo a un lugar así? Solo es un niño, solo cometió un error por un momento. ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿Un niño? La miré fríamente. Lucía, dices una y otra vez que es un niño, pero ¿sabes cuánto habría caído el valor de Naranja si su error momentáneo hubiera tenido éxito? ¿Cuántos proyectos se habrían cancelado inmediatamente? ¿Cuántos empleados tendríamos que despedir para sobrevivir a la crisis? ¿Y cuántas familias hay detrás de esos empleados? Tu hijo es un niño, pero los hijos de mis empleados no lo son. ¿Sus vidas pueden ser destruidas fácilmente por el egoísmo y la maldad de ustedes dos? Lucía, no es que seas tonta, es que eres tonta y mala, mala hasta la médula. Ya no tenía ganas de perder más tiempo hablando con ella. Levanté la voz directamente. Seguridad. Saquen a esta persona que está causando problemas y perturbando gravemente el orden de trabajo. Recuerden su cara. A partir de ahora, si aparece a menos de 100 metros del Grupo Naranja, no se le permitirá el acceso bajo ninguna circunstancia. Los guardias, robustos y bien entrenados, la arrastraron de inmediato hacia afuera. Al ver que Lucía intentaba seguir armando escándalo, uno de ellos le advirtió: señora, si continúa afectando la imagen de nuestra empresa, tenemos derecho a llamar a la policía. Recordando los fríos días en prisión, el rostro de Lucía se volvió pálido al instante, y su resistencia disminuyó. Ya no se atrevió a causar más problemas y salió corriendo, casi rodando por el suelo. Pensé que todo había terminado ahí, pero, tras expulsar a Lucía, los comentarios superpuestos, que llevaban tiempo sin aparecer, volvieron a surgir. Ya viene, el verdadero padre entra en acción. Papá CEO. Salva a tu hijo y a la protagonista. Destruyan Naranja. Acaben con Jorge, ese maldito segundo protagonista sin corazón. Aunque el protagonista antes era un cabrón, comparado con este segundo protagonista cruel y despiadado, parece casi un santo. Capítulo 6. Efectivamente, acompañada por el frenesí de los comentarios superpuestos y una extraña emoción colectiva, un coche negro se detuvo silenciosamente al borde de la calle. La puerta se abrió y un hombre alto salió rápidamente, justo a tiempo para detener a Lucía, que avanzaba tambaleándose, completamente abatida. Era Makoto, el esposo nominal de Lucía, padre biológico de Jordan, y presidente del grupo Viento Frío, el protagonista masculino del que hablaban los comentarios. En ese momento, mostraba una expresión de profundo dolor. La atrajo con fuerza hacia sus brazos, bajando deliberadamente la voz para hacerla grave y magnética. Lucía, no te preocupes, ya estoy aquí. Perdóname, llegué tarde y te hice pasar por todo esto. Lucía se quedó atónita por un instante, y luego comenzó a forcejear con todas sus fuerzas en su abrazo, golpeándole el pecho mientras lloraba. Suéltame, Makoto, tú no eres mi marido. Lárgate, lárgate ahora mismo. No necesito tu falsa compasión. Pero Makoto no soltó en absoluto. Al contrario, la abrazó aún más fuerte, interpretando a la perfección el papel del típico CEO dominante que persigue a su amada. Finalmente, Lucía pareció quedarse sin fuerzas para resistirse, o tal vez, en ese momento, realmente necesitaba apoyarse en alguien, y se dejó caer en sus brazos, rompiendo en un llanto desconsolado, como si quisiera liberar todo su sufrimiento. Mientras la sostenía y le acariciaba suavemente la espalda, Makoto levantó la vista a través del muro de cristal del vestíbulo del grupo y me lanzó una sonrisa fría, llena de provocación. Luego,
Movió los labios sin emitir sonido alguno, pero con una claridad absoluta. Me dijo: Jorge, te atreviste a herir a Lucía, estás acabado. Al ver esa escena, los comentarios superpuestos frente a mis ojos explotaron como si estuvieran celebrando el año nuevo. El CEO dominante ha entrado en acción, con viento frío en juego. El grupo One va a quebrar. Estúpido segundo protagonista masculino. ¿De verdad creías que la protagonista no podía vivir sin ti? El protagonista masculino es su verdadero destino. La protagonista y el protagonista juntos es la trama correcta. Prepárate para la quiebra. Segundo protagonista, tus buenos días se han acabado. Jeje, no voy a mentir. Ahora que tienen un enemigo en común, el segundo protagonista masculino, me parecen una pareja perfecta, que se queden juntos para siempre. Alguien comentó con ironía: así que esta es nuestra protagonista, ya dejó de fingir. El segundo protagonista solo defendía sus derechos legítimos y aún así lo convierten en villano. Vaya, ¿qué insinúas con ese tono? ¿No es genial que el protagonista se vengue por amor? Esa persona respondió: nada. Solo me parece gracioso que la venganza de la protagonista dependa completamente de otro hombre que también la lastimó en el pasado. Si el segundo protagonista no hubiera mantenido su límite y golpeado a esos imitador humanoide, ¿habrían vuelto tan rápido? Ni siquiera le dan las gracias y aún quieren unirse para enfrentarlo. ¡Qué absurdo! Segundo protagonista, adelante, derrota a todos los imitador humanoide, te apoyamos. Mirando la euforia de los comentarios, como si mi quiebra fuera inminente, y luego observando a esa pareja sufrida representando su escena de reconciliación afuera, no pude evitar suspirar. Ese Makoto, en su momento se apoyó en mis pedidos para levantar su negocio, y luego trató mal a Lucía hasta obligarla a irse al extranjero. Ahora que por fin tiene una oportunidad, gracias a mí, de interpretar su papel de recuperar a su esposa, en lugar de llevarse rápidamente a su problemática esposa e hijo y mantenerlos bajo control, ¿todavía tiene tiempo para provocarme? ¿Acaso ha olvidado quién tiene mayor poder económico en esta ciudad? ¿Quién tiene más influencia? Como dicen, tal para cual. Esta pareja, ambos tienen algún problema en la cabeza. Llamé a mi asistente y le di instrucciones. Habla con las otras empresas que, por ahora, eviten cualquier trato con el grupo Viento Frío. Y de paso, investiguen a fondo su situación fiscal. El asistente entendió de inmediato y asintió. Entendido. Presidente Wang, me encargaré de ello ahora mismo. Bien. Asentí ligeramente y miré la espalda de Makoto mientras se llevaba a Lucía. Que el clima se está enfriando y el grupo One va a quebrar. Entonces veremos quién es el que realmente quiebra. Capítulo 7. Cuando Lucía se casó con ese supuesto protagonista masculino, Makoto, por consideración a nuestros años de relación, lo ayudé como si fuera el hermano de la familia de la novia, dándole un impulso al grupo Viento Frío para que pudiera afianzarse. Pero todo tiene un precio. Si su empresa logró mantenerse gracias a la mía, entonces, si realmente quiero acabar contigo, no hay forma de que puedas darle la vuelta a la situación. En los días siguientes, el grupo Viento Frío comenzó a sentir claramente la presión. Primero, varios socios importantes con los que llevaban años colaborando, casi al mismo tiempo, presentaron la rescisión de contratos con razones impecables, prefiriendo pagar altas penalizaciones antes que continuar. Solo eso ya provocó que el flujo de caja del grupo Viento Frío se tensara de golpe, generando pérdidas de decenas de millones. Después, sus acciones en bolsa comenzaron a caer sin parar. Los inversores minoristas vendían en pánico y las instituciones bajaban sus calificaciones una tras otra. Como si no fuera suficiente, los departamentos de comercio, impuestos, bomberos y otros organismos reguladores parecían haberse puesto de acuerdo, iniciando visitas frecuentes para todo tipo de inspecciones rutinarias. Makoto, presionado por las constantes quejas y manipulaciones de Lucía día y noche, terminó perdiendo la calma. Al no poder enfrentarse de frente, recurrió naturalmente a métodos sucios, intentando desenterrar escándalos de naranja o utilizar tácticas despreciables. Lástima que todos sus movimientos, frente a la red que yo había tendido, no eran más que el espectáculo de un payaso. Apenas extendía la mano, ya era atrapado en el acto, y las pruebas eran enviadas directamente a las autoridades correspondientes y a sus competidores. En el ámbito mediático también comenzaron a aparecer numerosas noticias sobre Makoto, su falta de ética empresarial, el mantener amantes, sus métodos despiadados. En este punto, incluso yo me sorprendí un poco. Solo después de ordenar a mi equipo que investigara a fondo supe la verdad.
desde que Lucía se fue al extranjero por despecho. Este protagonista apasionado no pudo contenerse y empezó a buscar sustitutas que se parecieran a Lucía, divirtiéndose sin límites. Y cuando Lucía regresó al país, intentó borrar rápidamente ese pasado vergonzoso, usando métodos bruscos que dejaron innumerables pruebas, las cuales mi equipo profesional desenterró con facilidad y expuso al público. Como resultado, no solo comenzó a cundir el pánico dentro de la empresa, sino que los accionistas ejercían presión constante, cuestionando por qué Makoto había provocado semejante desastre. Incluso Makoto y Lucía, que apenas habían logrado unirse al tenerme como enemigo común, empezaron a enfrentarse entre ellos. Al día siguiente, durante una rueda de prensa, los arañazos en el rostro de Makoto eran tan evidentes que ni siquiera podía ocultarlos, claramente obra de Lucía, lo que resultaba bastante ridículo, sumado a los comentarios superpuestos que flotaban frente a mis ojos en tiempo real. La escena era aún más irónica. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿El protagonista masculino ni siquiera puede con el segundo protagonista? Pobre protagonista, su corazón se rompió al descubrir que el protagonista tenía sustitutas. Por un lado la guerra empresarial es a muerte, y por otro están peleando por las amantes, así es imposible ganar. Jorge comentó, ¿cómo es que aún ni he hecho fuerza y ya se han caído? ¡Qué placer! ¡Qué batalla! El segundo protagonista es increíble. Si no hay un giro forzado donde los protagonistas reciben poderes. Declaro esta novela una obra maestra. Entre la discusión de los comentarios, la caótica rueda de prensa en televisión terminó de forma apresurada. Evidentemente, el último intento desesperado de Makoto no logró salvar la situación. Al contrario, solo se convirtió en otro motivo de burla. Capítulo 8. 3 días después, el grupo Viento Frío sufrió la ruptura de su cadena de capital y declaró la bancarrota. El propio Makoto, además, fue detenido públicamente por las autoridades bajo sospecha de múltiples delitos económicos como malversación de fondos, fraude comercial y evasión fiscal. Otro día, cuando mi coche acababa de salir del garaje de la villa, vi una figura familiar al borde de la carretera. Era Lucía, comparada con unos meses atrás. Estaba mucho más demacrada, casi en los huesos. Había aprendido la lección, no eligió interceptarme en la empresa, sino que vino a esperar cerca de mi villa, pero olvidó que la seguridad en la zona residencial de lujo es mucho más estricta que en la empresa. Antes siquiera de poder acercarse, ya había sido reducida al suelo por los guardias. Al ver que mi coche estaba a punto de pasar sin detenerse, gritó con todas sus fuerzas, llena de desesperación, «Jorge, ¿qué hice mal para que me trates así? Mi marido, mi hijo, los dos fueron enviados a prisión por tu culpa, eres un demonio. Y yo que siempre te consideré como un hermano desde pequeños, y confié tanto en ti, pero tú». A medida que hablaba, parecía quedarse sin fuerzas, rompiendo en un llanto descontrolado, incoherente. Bajé la ventanilla, mirándola con total impaciencia. «Señorita Liu, ¿puedes usar el cerebro antes de hablar? Vienes con un bastardo de quién sabe quién, bloqueas mi coche con total descaro y quieres que sea su padre, ¿y a eso le llamas tratarme como a un hermano? ¿Qué soy, un completo idiota? Teniendo opciones mejores, incluso hijos propios en el futuro, voy a elegirte a ti, un producto de segunda mano lleno de malas intenciones, junto con un pequeño delincuente». Mientras hablaba, incluso yo terminé riéndome de la absurda situación. «Lucía, te lo diré claramente, ya estás afectando seriamente mi vida. Si vuelvo a verte, no me importará ayudarte un poco y enviarte otra vez al extranjero. Has vivido fuera tantos años. Deberías saber bien que, en ciertos lugares, hacer que una persona desaparezca sin dejar rastro, solo es cuestión de dinero». Al encontrarse con mi mirada fría, todos sus gritos y quejas quedaron atrapados en su garganta. Su rostro se volvió pálido como el papel. Sus labios temblaban, pero no pudo pronunciar ni una sola palabra. Se desplomó débilmente en el suelo, sin atreverse a hacer ruido. Los comentarios superpuestos volvieron a inundar la escena. «Wow, la lengua del segundo protagonista es venenosa, pero, ¿por qué suena tan satisfactorio? Una protagonista tan egocéntrica, que cree que el mundo debe girar a su alrededor. Merece totalmente este final». Exacto, si fuera mutuo, nadie diría nada, pero el segundo protagonista dejó claro desde el principio que no aceptaba, marcó límites. Y aún así ella siguió insistiendo, tonta y mala, ¿no es normal que termine así? ¡Qué satisfacción! ¡Qué satisfacción! Entre el flujo interminable de comentarios, la ventanilla se cerró lentamente y el coche siguió su camino con suavidad.
No volví a mirar a Lucía ni una sola vez. Capítulo 9. Más tarde, Lucía por fin aprendió algo de sentido común y dejó de aparecer frente a mí para causar problemas. 3 años después, Jordan salió del centro de menores. Tras recibir una educación adecuada allí, finalmente entendió cómo usar su talento para contribuir a la sociedad, en lugar de convertirse, bajo el control de su madre, en una herramienta para historias de romance, debido a sus diferencias de valores. Tras varios enfrentamientos intensos con Lucía, Jordan tomó una decisión que dejó a todos atónitos. Abandonó su casa por voluntad propia y regresó al centro de menores, solicitando continuar con su educación y formación profesional. Para él, aquel lugar que una vez lo había restringido era, en realidad, más parecido a un hogar que el apartamento de alquiler donde vivía con una madre que solo lo arrastraba hacia abajo y tenía ideas completamente distorsionadas. Al ser completamente abandonada por su propio hijo, su mayor esperanza y orgullo, la mente de Lucía sufrió otro golpe devastador. Perdió por completo el propósito de vivir, pasando los días deprimida y en un estado mental inestable. No trabajaba, prácticamente sobrevivía recogiendo basura. 10 años después, Makoto salió de prisión. En ese tiempo, el mundo exterior había cambiado radicalmente. La ola de Internet lo había transformado todo. Los modelos de negocio se habían renovado por completo, y todo lo que él conocía había quedado obsoleto. Además, con antecedentes penales, reconstruir su vida era una ilusión imposible. Sin ningún lugar a donde ir, terminó encontrando a Lucía, que vivía como una mendiga. 2 personas abandonadas por la sociedad y por el tiempo se aferraron mutuamente como náufragos a la última tabla, sobreviviendo apenas en una vivienda social sucia y deteriorada. Sin embargo, la pareja que, según los comentarios superpuestos, debía reconciliarse y vivir felizmente, en la realidad convirtió su vida en un desastre absoluto. Las parejas pobres tienen 1000 problemas y en su caso, ya no quedaba ni rastro de afecto, solo resentimiento mutuo, discusiones diarias, reproches constantes e incluso violencia física se convirtieron en su rutina. Así, arrastrándose mutuamente en el fango, se pudrieron juntos ante una escena tan desagradable. Incluso los fans más ciegos y leales de la protagonista en los comentarios quedaron en silencio, incapaces de seguir diciendo que eran una pareja perfecta. Al final, durante un episodio de violencia doméstica tras emborracharse, Makoto mató accidentalmente a Lucía, y luego, en su caída, terminó muriendo al lanzarse desde un edificio. Cuando escuché este final de boca de mis padres, no pude evitar soltar una risa. Tal vez alguien como Lucía existe solo para, en el momento de su muerte, dar un poco de entretenimiento a los demás. Debo admitirlo, realmente logró hacerme reír.